Bien, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos y todas. Gracias por acompañarnos hoy en la segunda conferencia Territorios de Misterio, Fantasía y Aventura, organizado por la Biblioteca Nacional de Chile, la Embajada de España y la Embajada de Portugal, y con la colaboración del Instituto Camões, el Centro Cultural de España y la Universidad Internacional de Andalucía. Esta actividad se lleva a cabo en el marco de la exposición de la Biblioteca Nacional, que conmemora el 5º centenario de la primera vuelta al mundo, realizada por Magallanes Elcano. En este segundo encuentro, concebido desde el ámbito de la literatura, 4 reconocidos especialistas compartirán sus reflexiones sobre las implicancias y el significado del hito que escribiría una nueva historia de la humanidad. Ellos son Isabel Soler, Rogerio Puga, Joaquín Zuleta y Adriana Valdés. Ahora quiero contarles sobre el funcionamiento de esta actividad. Mientras dure la conversación pueden ir haciendo sus preguntas por el chat del Facebook Live y habrá alguien que estará pendiente de recogerlas para realizarlas al final de las presentaciones. A continuación, dejaré con ustedes a Adriana Valdés, que moderará esta actividad. La señora Adriana es académica, traductora y ensayista. Estudió literatura en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es directora de la Academia Chilena de la Lengua desde 2018 y miembro de número desde 1993. Es la primera mujer que dirige la institución en sus 135 años de historia. Directora de la División de Documentos y Publicaciones de la CEPAL. Premio de Traducción 2003 de la Universidad Católica de Chile. Su obra, Enrique Lin, Vistas Parciales, obtuvo en 2010 el premio Altazor de Ensayo. Y ahora, sin más preámbulos, los dejo con esta interesante. Señora Adriana. Está muteada, señora. Ahora sí. Muchas gracias a Marco Jiménez de la Biblioteca Nacional. Muchísimas gracias a todas las instituciones que usted acaba de nombrar por el honor de moderar esta mesa junto a nuestros invitados que nos producen gran entusiasmo. A ese resumen que me acaba de hacer de mi carrera quisiera agregar un detalle que en este momento me parece importante. También soy presidenta del Instituto de Chile, que agrupa las 6 academias de nuestro país, y también soy la primera mujer en presidirlo, cosa que me llena de orgullo, y perdonen que lo diga en este momento, pero quiero estar en representación también de la autoridad del Instituto de Chile. Queremos aprender de nuestros invitados porque sus trabajos nos producen gran curiosidad y entusiasmo. Conversar con ellos a 500 años de la primera circunnavegación del planeta, no solo por una hazaña geográfica, sino también como hito lingüístico, la aparición del idioma español en las tierras más australes, y sobre todo en esta ocasión, por el tema de las exposiciones, por un motivo de reflexión cultural profunda, a ver cómo el entrar en nuevos mundos altera a esos mundos y altera a sí mismo la cultura de donde provienen sus observadores. Saludo a doña Isabel Soler de la Universidad de Barcelona, a don Rogerio Puga de la Universidad Nova de Lisboa y a don Joaquín Zuleta de la Universidad de los Andes aquí en Chile, y les doy la bienvenida a esta reunión telemática en que escucharemos sus ponencias para luego intentar una conversación entre nosotros y con las preguntas del público. Quisiera referirme a este tema con 5 líneas de nuestra primera expositora, porque son unas bellas palabras que encontré en el prólogo, que ella no llama así, de un libro suyo de 2013.
dice lo siguiente, no pude dejar de casi aprenderlo de memoria. La realidad no era diáfana, porque se confundía con la verdad, se mezclaba con el deseo. La técnica de la explicación de la realidad tenía otros elementos, la fantasía, la maravilla, el sueño y el ingenio. Y esa ficiniana, ella recuerda a Marsilio Ficino ahí, esa ficiniana necesidad de correspondencia que era tan propia del Renacimiento. Isabel Soler, doctora en Filología Románica y profesora de Literatura y Cultura Portuguesas en la Universidad de Barcelona, investiga la repercusión del viaje oceánico portugués en el pensamiento renacentista, materia sobre la que ha impartido cursos y conferencias en diferentes universidades y centros de investigación. Ha formado parte de muy destacados equipos dedicados a la historia de la ciencia de los siglos XVI, XVII y XVIII. Hoy dedicará su ponencia a El Poniente, un mundo vacío, es decir, todavía no existente para el mundo occidental. Y ese borde tan interesante, en ese borde los dejo con ella. Muchísimas gracias. Bueno, yo cada vez que me invitan a Chile, pues digo que sí inmediatamente, porque es un país que amo y siento estar aquí virtualmente. Yo me siento en Chile hoy, además me apetecía muchísimo alejarme de la península ibérica, no solo porque hace muchísimo frío, sino porque estoy un poco harta ya de los festejos de la vuelta al mundo. Y además creo, lo comprobé ya en la reunión que tuvimos en el 2017, cuando empezasteis en Chile con las celebraciones del viaje a las Molucas. Yo lo comprobé ya en aquel momento. Yo creo que el único país que realmente ama a Fernando de Magallanes es Chile, que en realidad lo vio pasar silenciosamente de largo por su hermoso y vacío estrecho patagónico. España ya tiene su héroe, que es Elcano, y Magallanes como héroe pues resulta un poco conflictivo para Portugal porque, como todo el mundo muy bien sabe, el viaje a las Molucas fue español, aunque su capitán mayor fuera portugués, y la vuelta al mundo la dio un vasco que fue Elcano. Como resumen, podría decirse que la historia de Fernando de Magallanes y de la Armada de las Molucas ha quedado pues frecuentemente eclipsada por el colosal y por el cruel viaje en el que consistió realizar, en el que consiguió dar la vuelta al mundo una sola de las 5 naves que formaban parte de la expedición. Y cuando se conoce bien ese viaje, hay que reconocer que es incuestionablemente lógico que el protagonismo se lo haya llevado la nao Victoria en general, ¿no? Y de hecho la proeza de la nao Victoria responde, yo creo que sin fisuras, al título de esta jornada de hoy. Responde a misterio, a fantasía y a aventura. Yo creo que la nao Victoria lo reúne todo en ella misma. Por mi parte, confieso que he sido poco española en este sentido, y en lugar de dedicarme a Elcano, como ha hecho toda España, pues yo me he dedicado a Magallanes. Y en estos años de trabajo y de lectura, pues he aprendido algunas cosas que me parecen bonitas y que me gustaría contarles, y que además tiene que ver con lo vacío y con lo lleno que estaba el mundo hace 500 años. Quisiera advertir ya desde el primer momento que para mí Fernando de Magallanes en realidad no es una única persona, sino que en realidad son dos. Está el Magallanes, cuya biografía transcurre en Oriente y es, cabe decirlo,
desesperantemente pobre de información. Es una biografía en la que él está irritantemente ausente, yo diría, apenas aparece con algún destello en algún documento, en un puñado de documentos, pero también al mismo tiempo ese Fernando de Magallanes oriental pues es fundamental para todo lo que va a venir después. Siempre ha sido así con todos los grandes nombres de la historia, en realidad. Los héroes no son héroes hasta que hacen sus heroicidades y sobre todo se divulgan por ahí. Se puede ser un gran héroe, pero si nadie explica tu heroicidad, pues no pasas a ser ningún gran héroe. Y por ahí, ¿qué quiere decir por ahí? Pues por ahí quiere decir que esas heroicidades se recojan en las crónicas oficiales. Y eso implica también que los cronistas tengan que llenar con urgencia los vacíos biográficos de los héroes, sea con verdades, sea con fantasías de diversa índole. Y aquí tenemos un ejemplo mayúsculo de biografía imaginaria, que es la propia biografía de Cristóbal Colón. Yo creo que no hay biografía más manipulada por la historiografía contemporánea a Cristóbal Colón y posterior hasta el siglo XXI, más manipulada que la de este navegante. El otro Magallanes es el que viaja hacia Poniente para llegar a Oriente. Ese es un personaje fascinante, es un personaje muy poderoso, con una voluntad de hierro y con el mal genio y la impertinencia absolutamente a flor de piel. Es un hombre muy, muy duro y es un hombre muy, muy tenaz. Ese Magallanes es muy novelesco, pero al mismo tiempo es muy real y está muy bien documentado, por suerte. Pero indiscutiblemente sin el primer Magallanes no hubiera podido existir el segundo Magallanes. Las dos biografías de los dos Magallanes demuestran que ni el viaje de la Armada de las Molucas ni el viaje de la Vuelta al Mundo empezaron en Sevilla en septiembre de 1519. Le va muy bien al título que le he dado a mi intervención, es el Poniente, un mundo vacío. Recordar que el mundo del siglo XVI, sus espacios, sus mares y sus fronteras son radicalmente diferentes según sea la cabeza, es decir, según sea el saber, la experiencia, la imaginación desde la que se piensa ese mundo. Fernando de Magallanes no se despertó un día y pensó: mira, voy a ir a comprar clavo y nuez moscada y de paso marco el contrameridiano de Tordesillas y ya que estoy puesto, pues voy a dar la vuelta al mundo. No. Magallanes tenía una cartografía mental hecha de su propia experiencia en Oriente y de la información recabada a su regreso, tanto en Lisboa como después en Sevilla, una cartografía mental que distaba mucho de parecerse a la que tenía el joven rey Carlos y asimismo distaba muchísimo del mapamundi que concebían sus propios consejeros de Indias en aquel temprano para Carlos, 1518. No nos podemos olvidar que el rey Carlos tenía 18 años cuando Magallanes se presentó ante él. En esa Cancillería Real dirigida por el consejero Sauvage. A excepción de América, de la que lentamente se iba sabiendo, de las tierras del mundo se sabía bastante, incluso algunos sabían mucho, pero de sus lugares exactos y de cómo llegar a esos lugares se sabía poco. Por eso esta charla va, o me gustaría que fuera, sobre cartografía mental, que fuera sobre fronteras en el mar o fuera de lo que tenía Magallanes en la cabeza cuando cruzó la frontera portuguesa rumbo a Sevilla.
Y como esta charla va de fantasía, misterio y aventura, me gustaría que viéramos una imagen que a mí me gusta muchísimo. Yo creo que me gusta a mí y estoy segura que le gusta a la totalidad de Portugal. Si Marco pone la primera imagen, no sé si exacto, ya la estáis viendo. Esta es una imagen que aparece en muchas cubiertas de libros portugueses y yo misma pues me ha costado muchísimo reprimir la tentación de usarla. Debajo del Cabo de Buena Esperanza y ya en aguas del Índico, el impresor y geógrafo Martin Balsemüller, y ahora Marcos, si pasas a la siguiente imagen, a la número 3, Martin Balsemüller representó en una de las 12 planchas inferiores de su Carta Marina de 1516 al rey Manuel de Portugal como si fuera un poderoso dios marino cabalgando un delfín. Ahora tendrías que volver a seguir a la imagen 4 del rey Manuel I. Así veréis que el rey lleva ceñida la corona imperial. Marco, no sé si me escuchas bien y puedes pasar a la siguiente imagen. Exacto, esta. Aquí veis cómo el rey lleva ceñida la corona imperial, sostiene el cetro con la mano derecha y en la izquierda sujeta una cruz en cuyo mástil ondea la bandera portuguesa. Sobre esa cruz reza la leyenda Christianissimo Emanuelis Regis Portugale Victoria. Como queda explícito en su título, que os lo he escrito al lado de el rey, Carta Marina Navigatoria Portugalen, etc., etc., en este mapa mundi de 1516, siempre injustamente empañado por el más célebre de Balsemüller y también mucho más estudiado, y ahora sí que puedes pasar a la imagen 5, por favor, que es este mapa de 1507, el que viene a continuación, exacto, que es el más conocido de Balsemüller. Aquí el cartógrafo quiso explicar, en el anterior, en el de 1516, Balsemüller quiso explicar los viajes marítimos portugueses, concretamente los portugueses, y la forma de todo el mundo conocido en su tiempo. Pero también al mismo tiempo quería demostrar las diferencias entre la realidad presente del mundo y la de la tradición de los antiguos. ¿Qué ocurre aquí? Pues ocurre que los mapas, además de enseñar los lugares del mundo, también enseñan que las noticias de las que se sirven para representar el mundo no siempre son la novedad. O, intentando decirlo mejor, las noticias suelen mezclar la novedad con la antigüedad o suelen mezclar la realidad con la verdad o suelen mezclar la evidencia con el deseo. Si en 1507 Balsemüller había incluido las divulgadas navegaciones de Américo Vespuccio en su edición de la Tolemaica Cosmographiae Introductio, y para ilustrar esa averiguada nueva realidad vespucciana, enriqueció el antiguo tratado clásico con el bello planisferio, en el que se da nombre por primera vez a América. Y Marcos, si pasas a la imagen siguiente, entonces veremos cómo aparece ese nombre de América en el mapa de 1507. Y si no, en esa isla que veis en la parte exacto. Aquí, si vais hacia abajo en la tercera viñeta, podríamos decir, aparece muy pequeñito el nombre de América. Este es el mapa de 1507 que nombra por primera vez América, como sabemos todos. Pues 10 años después, en 1516, el cartógrafo parece querer ser justo
o parece querer ser más plural respecto al mundo y sus noticias, o más cauto respecto a las noticias sobre el mundo, y sutilmente hace desaparecer el nombre de América de la nueva Carta Marina para que el ya indiscutiblemente nuevo mundo vuelva a ser asiáticamente colombino. Eso parece querer decir la inscripción situada sobre la península de Florida. Si pasamos a la siguiente imagen, veréis que aparece allí una inscripción Terra de Cuba Asie Partis. América es América en 1507, pero en 1516 vuelve a ser esa Asie Partis. De haber sobrevivido apenas un par de años, como muchos de los más informados cartógrafos de la época, Waldseemüller hubiera tenido acceso a las noticias geográficas que llegaron con la nao Victoria que Juan Sebastián Elcano consiguió hacer regresar a Sanlúcar de Barrameda el 6 de septiembre de 1522, tras un larguísimo y doloroso periplo de los océanos del mundo. Por lo que yo creo, o a mí me gusta imaginarlo así, yo creo que muy probablemente Waldseemüller se hubiera puesto a trabajar en un nuevo mapamundi en el que quizá también muy al sur hubiera aparecido la imagen del emperador Carlos V, esta vez cabalgando las olas del Pacífico junto al cabo deseado que da fin al angosto y laberíntico estrecho patagónico. Para advertir que los mundos aparecen y desaparecen, apenas hay que constatar que, sin nombrarlo, Waldseemüller había dado espacio al Pacífico en su mapa de 1507, pero como asimismo había ocurrido con América, lo hizo desaparecer en el de 1516. Tal vez ahora, en su hipotético planisferio de 1522, Carlos apareciera no como un dios marino al modo manuelino, sino como el emperador de la vuelta al mundo. Quizá también hubiera insertado Waldseemüller una cartela junto a la diminuta isla de Mactán. Y si vemos la siguiente imagen, que es la portada de las décadas de Antonio de Herrera, veremos que esa isla de Mactán, que apenas eran 65 kilómetros cuadrados rodeados de arrecifes en las Filipinas, es allí donde murió Magallanes, que lo vemos justo en el centro de la isla, el 27 de abril de 1521, un poco tontamente, hay que decirlo, por confiarse o por soberbia o por presunción. Así quedó representada la muerte de Magallanes en la portada del segundo volumen de las décadas de Antonio de Herrera, publicadas en 1501. Y aquí es muy sorprendente en esta imagen la presencia de 4 naves y no de 3, que son las que cruzaron el Pacífico, la Trinidad, la nave capitana, la Victoria y la Concepción, que tras la muerte de Magallanes, como bien sabemos, pues se abandonó porque no había tripulación suficiente para gobernar las otras 2. Y volviendo al hipotético planisferio de 1522 de Waldseemüller, la cartela de Elcano pues aparecería por encima de Cabo Verde o junto al estrecho de Gibraltar, y hasta puede que el cartógrafo hubiera dibujado la destartalada nau Victoria en la que ondearía ese primus circundedisti me, que a partir de 1522 ostentaría el escudo de armas de Juan Sebastián Elcano. Una frase y una pensión de 500 escudos de oro por casi 3 años y 70.000 kilómetros de epopeya. Eso es lo que le iba a quedar a Elcano, aunque le aprovechó bien poco porque su vida iba a ser corta a partir de ese año 1522, como sabemos. Evidentemente, ninguna de estas imágenes del mundo estaba en la cabeza de Fernando de Magallanes cuando el 20 de octubre
de 1517 cruzó la frontera de Portugal rumbo a Sevilla. Es más, su proyecto nada tenía que ver con la esfericidad de la Tierra, porque el viaje no era ese. Por su experiencia oriental de casi una década, desde 1505 a 1513, Magallanes tenía en la cabeza algo parecido a lo que se ve en el maravilloso Atlas Miller, que es mínimamente posterior a los preparativos de la Armada de las Molucas y dibujado por los mismos cartógrafos, los Reinel, que dibujaron los mapas con los que Magallanes se iba a las Molucas. Muchas gracias. Es decir, Magallanes había conocido un mundo rebosante, como se ve en las imágenes del Atlas Miller. Un mundo rebosante de contenidos, un mundo rebosante de realidades geográficas impensadas, de realidades político-mercantiles, etnográficas y lingüísticas absolutamente desbordantes. Aquel mundo era un mundo lleno, era un mundo conocido, era un mundo transitado y conectado desde hacía siglos. Si pasamos a la siguiente imagen, si esta ya es muy poderosa, la siguiente imagen demuestra que en la parte oriental el Atlas Miller enseña que Oriente es un mundo marítimo, es un mundo portuario, es un mundo lleno de islas y de contactos entre islas. El mundo era una cuestión de océanos para Magallanes. El mundo es una cuestión de océanos para los portugueses del viaje oceánico en general, pero Magallanes lo experimentó muy directamente. Sin embargo, contrariamente a lo que se suele creer, no era el mundo lo que perseguía el capitán mayor de la Armada de las Molucas, sino la Especia. Magallanes quería llegar a ella, quería situarla en el mapa y en consecuencia quería demostrar a quién pertenecía. Pero las especias que perseguía Magallanes no eran las especias, sino que eran las especias más lejanas, eran las especias más costosas, las más exóticas, también las más desubicadas en los mapas, aunque no por ello eran desconocidas en los mercados occidentales, en las mesas occidentales y en las boticas occidentales. Si pasamos a la siguiente imagen, veremos una imagen del clavo y de la nuez moscada, que era lo que había que conseguir en el Moluco, el clavo, y la nuez moscada en la isla de Banda. Él sabía dónde estaba esa especia, las había visto, sabía de su valor y sabía que llegar a ellas era una cuestión de voluntad, era una cuestión de obstinación, de conocimiento, de información y de experiencia, y todo eso él lo tenía. Sabía que faltaba el dinero, eso Magallanes no lo tenía. Además del acceso al lucrativo clavo y a la nuez moscada, la manera de convencer al rey Carlos de que aceptase su proyecto era demostrar que las Molucas pertenecían a la parte española del contrameridiano de Tordesillas y no a la parte portuguesa. De hecho, el contrameridiano de Tordesillas empezó a interesarle a la corona española a partir de esa propuesta de Magallanes en Valladolid en marzo de 1518. Ese era el viaje: zarpar hacia el poniente, encontrar un paso oceánico, llegar al clavo, demostrar que le pertenecía a Carlos y volver por el mismo camino. En total, una cuestión de especias y una cuestión de océanos, al más genuino estilo portugués, por otro lado. Por eso es tan fascinante la respuesta que Magallanes le dio
al padre de las Casas, que estaba presente en la reunión de 1518 en la cámara del gran canciller. De las Casas le preguntó al portugués: ¿y si no halláis estrecho, por dónde habéis de pasar a la otra mar? Y este le respondió, Magallanes le respondió, que cuando no lo hallase, irse había por el camino que los portugueses llevaban. ¿Así? ¿Por el camino de los portugueses iba a ir Magallanes si no encontraba el estrecho? Pues no podía. Según el Tratado de Tordesillas, no podía ir por el camino de los portugueses. Aunque a lo mejor sí podía. Explica López de Gómara que Magallanes, si no encontraba el estrecho, daba por supuesto, y esto es lo que dice Gómara, o escribe Gómara, que aquella tierra volvía hacia poniente a la manera que a levante la de Buena Esperanza. Es decir, Magallanes había llegado a la Cancillería de Valladolid con mapas, con libros, con esclavos orientales, pero también había llegado con un plan B. Se iría por el camino de los portugueses, porque para demostrar que las Molucas pertenecían a Carlos, se podía ir por su camino sin perjudicarles, recoge el cronista Herrera en su década. Y añade Gómara cómo era esa falta de perjuicio a los portugueses. Si por aquella enderecedera no hallase paso, costeando toda la tierra iría a salir al cabo que responde al de Buena Esperanza y descubriría nuevas y muchas tierras y camino para la especiería como prometía. Por tanto, ¿qué quiere decir esto? Si las costas americanas mantenían la continuidad, entonces, tolemaicamente, llegaría un punto que esa costa se orientaría hacia el este, bordeando el Atlántico por su extremo sur. Magallanes seguiría costeando esa inmensa Antártida hasta llegar a las Especias. De paso, el portugués confirmaría como cierta la visión clásica del mundo estudiada y comentada por el pensamiento filosófico geográfico medieval y recuperada justo en aquel momento por el pensamiento humanístico renacentista. Según la visión teórico-científica del mundo recién descubierta en los clásicos por el pensamiento renacentista y en palabras del navegante, militar y geógrafo portugués Duarte Pacheco Pereira en su Esmeraldo de Situ Orbis, los océanos eran grandes lagunas rodeados por continentes. Los mares estaban medioterranos, para usar su propia palabra. Por eso nos queda un último mapa sobre el que pensar, que Fernando de Magallanes nunca llegó a ver, pero sí vio el emperador. En 1519, y tras el trasiego magallánico, los dos cartógrafos Reinel se encontraban de vuelta en Lisboa para elaborar el riquísimo Atlas Miller, junto a un todavía muy joven Lopo Homem, que iba a ser el más cotizado cartógrafo portugués del siglo XVI. El colmado Atlas Miller es una gran miscelánea de realidades del mundo colocadas en el espacio que les corresponde. Por eso sorprende tanto el mapamundi de Lopo Homem, considerado, no sin tensas discusiones entre especialistas, como una especie de hoja de apertura del Atlas. Fijaros que los continentes se apelmazan todos hacia el hemisferio norte, mientras en el sur queda absolutamente dominado por un inmenso espacio marítimo rodeado por una macrobiana tierra austral que une las regiones descubiertas del Nuevo Mundo con las de Asia e Insulindia. Aunque el Índico y el Atlántico se comuniquen, los mares de Lopo Homem aparecen nuevamente cercados por los continentes, como si fueran esa gran laguna de la que hablaba Pacheco Pereira. Parece paradójico, aunque no hubiera conciencia de ello. En 1518 los Reinel estaban en Sevilla preparando la cartografía del primer viaje de circunnavegación de la esfera y poco después,
contrariaban ese derrotero al aceptar el dibujo de un mundo, el redondo y sincrético planisferio de Lopo-Homem, que no era circunnavegable. Pero el mapa no es solo eso, una contradicción y un compendio. En Oriente, las islas de las Especias quedan encerradas en una especie de Magnus Sinus tolemaico, rodeado por unas costas muy próximas que bien pudieran ser las panameñas, las espaldas de Castilla del Oro, por las que supuestamente debía navegar Solís en 1514. Las Molucas pertenecerían a Castilla, según esta imagen del mundo, y también Malaca, y hasta Ceilán, y hasta la India. ¿Sí? ¿Eso pretende demostrar este mapa? No. Está dibujado en Portugal y por el maestro de cartas de Marear del Rey, un cargo de responsabilidad y de prestigio. En 1519, a Portugal le interesaba que el mundo fuera tolemaico, le interesaba que América estuviera unida a Asia por el sur, que no hubiera estrecho magallánico hacia las Especias, por mucho que el rey portugués hubiera mandado expediciones para encontrarlo. Lopo-Homem dibuja un mapa mucho más político que tolemaico para conseguir que el emperador desistiera de sus planes de navegación hacia las Molucas. El mapa debe entenderse, por tanto, como un instrumento de contrainformación, una estrategia geopolítica disuasoria, y debe entenderse también como la manera que había encontrado el rey Manuel I de Portugal de mostrarle a su sobrino y yerno, el emperador, todos los territorios y todos los océanos que le pertenecían a Portugal. Posiblemente sea cierta la hipótesis que explica el encargo de Manuel I del lujoso y exuberante Atlas Miller a los Reinel y a Lopo-Homem en motivo de su propia boda con Leonor, la hermana mayor de Carlos. Era un espectacular regalo de boda que mostraba la excelencia de sus cartógrafos, quienes sorprendentemente hacía nada, apenas un año, 2 de ellos habían trabajado en Sevilla para Magallanes. Y además, con aquel mapa mundi de Lopo-Homem, le decía diplomáticamente al rey de Castilla que su proyecto era inviable. Llegó tarde el mapa de Lopo-Homem. Carlos firmaba la capitulación de la Armada de las Molucas el 22 de marzo de 1518. Magallanes debía demostrar que las islas pertenecían a Castilla y demarcar la frontera de Tordesillas en el mar oriental. Ni el capitán mayor ni el emperador de la Vuelta al Mundo pudieron llegar a pensar nunca que aquel estrecho, helado e inclemente, el lugar más bello, en palabras de Antonio Pigafetta, y el más cartografiado del planeta en la actualidad, iba a hundir definitivamente la omnipresente imago mundi que había gobernado el pensamiento occidental durante siglos. Cabe imaginar que, de haber podido dibujar una vez más la realidad del mundo, sí hubiera sido consciente de ello el cartógrafo Waldseemüller, cuando metódico hubiese trazado los perfiles del estrecho y dado lugar a la pequeña y remota isla de Mactán en su nuevo e innovador planisferio de 1522, si hubiera existido. Muchas gracias, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por esa interesantísima muestra, Isabel Soler. Dejo con ustedes a nuestro segundo expositor, Rogerio Puga, profesor asociado de las Universidades Nova de Lisboa, investigador y colaborador del Centro de Humanidades de la Universidad de Lisboa, doctor por la Universidad Nova también de Lisboa. Sus intereses son
los estudios postcoloniales anglo-portugueses, algo muy fascinante de lo que nos va a hablar ahora, que es la escritura de viajes, y también la literatura contemporánea británica, con lo que creo que vamos a tener muchos temas de conversación. En esta ocasión nos hablará de la circunnavegación de Hernando de Magallanes y de la literatura portuguesa de viajes de los siglos XVI y XVII. La confrontación con el otro, ese otro con mayúscula, es muy apasionante en relación con su exposición. Estamos relativamente acostumbrados a que los estudios postcoloniales, especialmente anglosajones, se refieran a países francófonos o angloparlantes. En los 500 años de postcolonialidad de nuestra América, tiene mucho que comentar respecto de esos estudios más recientes, mucho que comentar. Así es que nos aprontamos a escuchar su intervención. Muchas gracias, profesora Adriana. Y voy a compartir la pantalla. ¿La ven? Sí. ¿Sí? Sí. Hola, muchas buenas tardes desde Lisboa. La cuarentena en Chile me ha impedido de estar con ustedes en Santiago y agradezco a la Embajada de Portugal la adquisición de la pasaje aérea, la reserva del hotel, al señor embajador, doctor Antonio León Rocha, y al incansable doctor Francisco Nazaré, adido asesor cultural de la Embajada, director del Centro Camões, y obviamente la invitación de la bellísima Biblioteca Nacional de Chile. Perdón. Y es claro, es un placer estar aquí con ustedes. Disculpe mi portuñola. Tengo solo 15-20 minutos y nos han pedido que hablemos para un público mixto, entonces espero que les guste mi ponencia, que intentará analizar de forma representativa y rápida de qué forma el relato de Pigafetta es una narrativa protoetnográfica como los restantes textos portugueses de viaje, y de qué forma es una narrativa protoetnográfica que observa, mapea y describe comunidades y espacios exotizados, no ha dicho exóticos, ha dicho exotizados por un observador europeo desde el Brasil y Chile hasta las Filipinas y Timor. En esta ponencia privilegiaré un enfoque interdisciplinar para revisitar el relato de Pigafetta, un caballero marítimo, como el propio se autocaracteriza, en conexión con la escritura intertextual de viajes portuguesa como protoetnografía, a través de la retórica y poética de la mirada frente al otro, con O mayúsculo. Como recuerdan, Antonello Gervi, Mónica Vera, Ernesto Livon Grossman y María Jesús Benítez, la descripción de los gigantes patagones es el mayor aporte de Pigafetta a la etnografía de América y, si en general el viaje estructura el texto, los textos previos también estructuran el viaje a través de un proceso cumulativo de intertextualidad. Los navegadores muchas veces veían lo que habían leído en textos anteriores. Entonces las lecturas manipulaban e influenciaban lo que los navegadores veían cuando llegaban a un país ya descrito por navegadores anteriores. Entonces, la literatura de viajes o la escrita de viajes, yo prefiero el término escrita de viajes porque es más lato. Literatura tal vez exija una componente estética. Si decimos escrita de viajes, desde cartas, diarios, es más lato, más largo. Como es sabido, la expedición que Magallanes empieza y Elcano termina, Magallanes o Magalhães en portugués, que Elcano termina, fue un proyecto castellano de carácter, diríamos hoy, transnacional. Es una empresa castellana, pero en ella participaron 242 tripulantes, de los cuales
volvieran apenas 91 en Europa. 31 eran portugueses, 139 españoles, 26 italianos, 19 franceses, 9 griegos, un inglés, un malayo, un goés de India, 4 alemanes, 5 flamencos, entre otros. Entonces es una empresa castellana con una dimensión transnacional, como diríamos ahora. El mundo se queda más acuático después de esta expedición y mapas metafóricos, como Isabel ha ya demostrado, y relatos de viajes observan espacios y esos mismos textos visuales escritos espacializan el pensamiento y generan un diálogo entre geografía, historia y literatura, creando mitos y representaciones que perduran en archivos y en nuestro pensamiento e imaginario colectivos. Magallanes, o Magalhães, utilizó el saber adquirido acumulativamente durante 90 años de expansión colonial portuguesa, en la cual había participado, usando escritos y relatos orales de viajes y mapas ibéricos y europeos hasta entonces producidos. La red intertextual de textos visuales y escritos, también conocidos de Pigafetta, como por ejemplo, esta lista aquí, el mapa copia de Neuen Zeitung de Nuremberg, la narrativa de Martín Fernández de Figueroa, Conquista de la India, el manuscrito Regimento da Altura do Leste-Oeste, del cosmógrafo portugués Rui Falero, la traducción portuguesa del Libro de las Maravillas de Marco Polo, publicado en Lisboa en 1502, como texto técnico científico, útil para la expansión portuguesa, el relato del mercader italiano Niccolo de Conti y crónicas portuguesas manuscritas y entonces, por terminar, que ainda estaban siendo escritas, como el primer gran tratado portugués de geografía asiática, la Suma Oriental de Tomé Pires y Libro das Coisas del Oriente, Libro das Coisas do Oriente de Duarte Barbosa. En Lisboa, cerca de 1513, Magalhães podrá ter contactado con Juan de Lisboa, autor del Tratado de Agulha de Marear, de 1514, que circuló manuscrito. Entonces, muchas de esas obras, ainda no terminadas, circulaban en forma de manuscrito y de boca en boca. Entre otros repositorios literarios de preciosa información tecnológica y protocientífica sobre la Asia y América. Como sabemos, el capitán portugués habrá llevado a Castilla no un globo físico, sino un planisferio, un mapa, para convencer a Carlos V a autorizar su expedición hasta las Molucas, haciendo bluff. Estamos ante un interesante proceso acumulativo de construcción de conocimiento con base en relatos ibéricos escritos y orales de mercadores que hablaban unos con los otros. Y también a través de imágenes que forman parte de nuestra cultura visual, como los 23 mapas coloridos que el propio Pigafetta dibujó y que complementan sus escritos de forma multimodal, texto escrito y texto visual, y que lo pueden ver aquí, los mapas que Pigafetta ha dibujado. Ese registro en imagen legitima y materializa la realidad en Europa, que nunca la he visto. El texto y los mapas del caballero italiano son herederos de esos inúmeros mapas de que Isabel también ha hablado, pero no son meramente, esos mapas, no son meramente suplementos periféricos o narrativas paratextuales de bastidores, sino, como recuerda James Corner, una actividad creativa y una escritura visual de viajes que también nos cuentan historias intertextuales. O sea, un mapa tiene que ser leído también, los dibujos, los textos, las afirmaciones, la predominancia de determinados espacios.
Si el relato de viaje es un género híbrido, en la medida en que es ensayístico, autobiográfico, memorialístico y periodístico, Pigafetta presenta el viaje como formación individual y colectiva acumulativa, como fuente de conocimiento y fuente documental intertextual y dialógica, con varias voces. Los mercadores informantes, los informadores nativos de varios espacios, esa fuente documental, la escrita de viaje, surge del saber protoetnográfico de informantes y de textos peripatéticos, viajeros, de nativos, navegadores, mercadores y autores como el poeta portugués Camões, que vendría a poetizar, a esteticizar todo ese saber. Con la expansión colonial ibérica, inglesa y holandesa, el viaje en su dimensión teórica y como práctica social y fenómeno cultural adquiere en la Europa de los siglos XVI y XVII una importancia crucial. Eran textos científicos y técnicos. No eran guías de viaje, obviamente. La antropología surge como disciplina académica al final del siglo XIX, inicios del siglo XX, el uso de métodos etnográficos, y hasta entonces la curiosidad y la impresa colonial llevaba a autores a escribir de forma demorada e interesada sobre el otro. De ahí que Juan Pau Rubies sugiera que el impulso etnográfico está presente en la escritura de viajes desde el inicio de la Edad Moderna, y Mary Louise Pratt refiere a la cualidad protoetnográfica de textos del siglo XVI, como la narrativa del cautiverio de Anne Slade of Hesse en Brasil, con títulos de capítulos como ¿Cómo son las casas?, ¿Cómo hacen fuego los brasileños? Y en lo que creen. En el mismo, la escritura de viajes se ocupa de temas como orden político, gobierno, justicia, entre otras categorías analíticas que prefiguran el aparecimiento de la etnografía, que a partir de los años 30 del siglo XX se ocupa de la observación sistemáticas, la percepción, por oposición a la anterior observación subjetiva y personal de los viajeros, de los que los antropólogos se alejan conscientemente, utilizando, obviamente, los antropólogos, metodologías y convenciones y estrategias narrativas, como también hacen los viajeros. La adjetivación, cuando Pigafetta afirma gigantes hermosos. La adjetivación es un proceso narrativo muy interesante e importante en la escrita de viajes, narrando en lugar de simplemente describir. Como recuerda James Redfield, el término etnografía se refiere simultáneamente a tres cosas: al conocimiento científico, al método para obtenerlo y a la forma de representarlo. Y autores viajeros como Heródoto, Ibn Battuta, Marco Polo, Ponti, Vartema, Vespuccio, Angleria, los portugueses Duarte Barbosa, Tomé Pires y Pigafetta intentaron sistematizar con ingenio literario, eso es importante, con ingenio literario, conocimientos dispersos sobre comunidades ya conocidas y nuevas, imitando siempre la tradición literaria anterior. Pigafetta, en cuanto traductor cultural y testigo en tránsito, siempre en tránsito, mismo en Europa, Francia, Portugal, Castilla, intenta aprender y registrar centenas de términos nativos que presenten en su relato y representar esas nuevas comunidades para el lector europeo, y simultáneamente glorificar la expedición pionera y la figura de Magallanes. Como recuerda Carrizo Rueda, el texto pigafettiano es en su carácter bifronte, vacila entre el documento y la literatura,
debido al estilo elegante y descriptivo del narrador, que relata las acciones como un espectáculo sostenido en un valor adjetival. El relato del autor italiano se ocupa de encuentros con grupos colectivos de populares, muchas veces desnudos, a veces caníbales y muchas veces también reyes, en diversos locales a donde abundan el oro y las especiarías. Espacios humanizados listados aquí en el PowerPoint, para que no os moleste mucho. Encontramos nuevas formas de observar, escribir o inscribir el otro, ya estudiadas, por ejemplo, por Pablo Castro Hernández, que analiza la visión estética de la otredad en los viajes de Pigafetta, la percepción de la belleza y fealdad en el libro de viajes, su sensibilidad y visión estética sobre las otras culturas, o por Mauricio Oneto Páez, que a través de conceptos como tierra universal y conciencia mundo, analiza el estrecho de Magallanes como un pasaje mundo, que crea nuevos márgenes globales y geopolíticos. El relato pigafettiano es una crónica escrita para ser un documento o memorial de testimonio y propaganda colonial europea. Un registro en portugués, historiográfico que utiliza estrategias para intensificar la sensación de realidad ante la novedad encontrada, sobre todo al sur del Río de la Plata, y descodificada durante la ida hasta las Molucas y después de la vuelta. Si comparamos ese relato de Pigafetta con la famosa carta que Pero Vaz de Caminha escribió en 1500 describiendo el primer intercambio idílico, edénico, de los portugueses con las comunidades brasileras, encontramos los mismos temas religiosos, por ejemplo, la masa, la facilidad de conversión, la abundancia y riqueza naturales, y la importancia de la expedición, bien como la legitimación de todo lo que ha sido visto, como haría Camões, el poeta portugués, en sus Lusíadas, a través de expresiones como vi claramente visto, o saber de experiencia hecho. Y también a través de estos tópicos que enumeraré rápidamente para no los mostrar, tópicos de la escrita de viajes portuguesa y de la política imperial, ambas repletas de silencios y de espionaje. Y tenemos el tópico de la expedición como empresa militar de conflicto ibérico que se alastra por el globo. Hay una anti-expedición de Magallanes enviada por el rey portugués para contraatacar la expedición de Magallanes. El espacio del otro como horizonte de lucro, poder y de conexión entre diferentes mundos. Experiencias desconocidas, saber empírico asociado al saber libresco, a mitos y a nuevas fronteras distantes y alternativas a la ruta de los portugueses hasta las Molucas, la Asia, las riquezas de la Asia. La cooperación, rivalidades e intereses ibéricos, la sobrevivencia personal de los tripulantes y de Pigafetta, y la sobrevivencia colectiva de navegadores, mercadores, soldados, el uso de la tecnología, el conocimiento y desconocimiento técnico, el ingenio humano y el miedo, que causará muchas deserciones y fugas y conflictos durante la viaje. Entonces el miedo hace parte de la expedición. Es algo que ya hablaré, la dimensión antiépica de la expedición. Tenemos también la descripción exoticizada del otro inferior, muchas veces, es propositadamente inferiorizado, y de la naturaleza y clima agrestes que subliman la valentía de los navegadores, que han luchado contra naturalezas agrestes, climas agrestes, salvajes. Entonces es toda una estrategia de autocaracterización también. La conciencia de producción de nuevo conocimiento y de la conectividad global.
y la curiosidad ante los otros sin expresar juicios sobre ellos, intentando ser objetivo. Y Pigafetta lo hace. Tenemos también fenómenos culturales y sobrenaturales como el fuego de San Telmo, las trombas de agua y monstruos gigantes. Y esos monstruos patagónicos han sido metaforizados por William Shakespeare, el dramaturgo inglés, en su última pieza de teatro, en su última obra, La Tempestad, cuando utiliza el nombre de la divinidad adorada por la bruja Sycorax, madre de Caliban, un anagrama de caníbal, que se llama Setebos. Y Shakespeare lo utiliza en su última pieza y es un nombre que Pigafetta revela a Europa y que Setebos describe como un demonio con cabello hasta los pies que expele fuego. Varios autores irán a utilizar Setebos y una luna de Urano recibiría también el nombre de Setebos, introducidos en Europa por Pigafetta. Y cuando Richard Eden traduce el texto de Pigafetta en 1555, Shakespeare lo lee en Europa y va a utilizar esa divinidad patagónica en su última pieza y internacionalizar el nombre de esa divinidad patagónica. Tenemos también la comparación con referentes conocidos del lector europeo. Tenemos tierras, rutas, poderes, mercaderías y conocimientos deseados y apropiados. Tenemos el héroe escritor moderno y sus aventuras reales con la espada en una mano y la pluma en la otra, que lucha y que escribe las glorias nacionales. Y esos héroes modernos son diferentes de los héroes antiguos de Homero y Virgilio, ficcionales. O sea, el tópico del primus inventor. Magallanes es asesinado en las Filipinas y Pigafetta construye su relato como un memorial a ese héroe ibérico, sobre todo a Magallanes. Tenemos también temas como los conflictos de interés y la riqueza y lucros garantidos, bien como la valentía y esfuerzo de los navegadores pioneros, autorrepresentados como sobrevivientes y valientes en una narrativa que es también una narrativa marcada por la retórica de la perdida. No es solo la retórica de la mirada, es la retórica de la perdida. Porque hay muchas muertes de ambos los lados, hay deserciones, entonces hay que hacer la catarse de la pérdida también. Entonces es una narrativa de pérdida. ¿Pérdida? Sí, pérdida, no pérdida, pérdida. Perdone, portuñol. Porque, como sabemos, como está sabido, solamente regresan 91 tripulantes en Europa. Entonces, muchos se quedan durante el viaje. Encontramos también un carácter antiépico del viajante que habla en su nombre propio, Pigafetta, y critica y acusa a sus famosos pares, violentos, corruptos, movidos también por debilidades y ambiciones. Y si Pigafetta no lo hace, los cronistas portugueses criticarán Magallanes como ambicioso, corrupto y traidor, ainda antes de su ida para Castilla. Un italiano narra entonces una expedición castellana en que participan españoles, portugueses, flamencos, franceses, alemanes y otros europeos, y que glorifica sobre todo Magallanes, y repite metáforas, comparaciones, conclusiones, autoestereotipos y mitos heredados de la escritura de viajes portuguesa y española, y que perdurarían en nuestro imaginario colectivo también como componentes de nuestra identidad nacional. Mismo en Chile, ¿no?, que tanto adora Magallanes. Entonces, nuestra identidad nacional, ibérica o europea, y que serían instrumentalizados como tal. En su estudio El viaje de Magallanes y los portugueses, El viaje de Fernão de Magalhães
y los portugueses, José Manuel García recuerda que los cronistas portugueses de los siglos XVI indicados aquí en el PowerPoint, para no vos molestar, mencionaron la expedición magallánica, claro, era incontornable, brevemente, muy rápidamente, y caracterizaron a Magallanes como traidor de Portugal, recordándonos de que la escrita, mismo la de viajes historiográfica, puede ser y es ideológica. Para terminar, como decían de Isabel Soler, aquí con nosotros, en El sueño del rey, viajes y mesianismo en el Renacimiento popular, comentando la polifonía de realidades de los navegadores escritores, los viajes oceánicos revolucionaron el conocimiento y crearon las bases del mundo moderno. Los viajes ejemplifican que el conocimiento vive de la experiencia, pero también, sin duda alguna, al saber le es imprescindible la imaginación. Recordemos siempre que la escritura de viajes, en portugués se dice viagens, entonces hay una interferencia, viajes. Recordemos siempre que la escritura de viajes exhibe la imaginación al lado de lo factual, siempre en performance. E ilustra cómo la imaginación nos influencia y permite avanzar el pensamiento simbólico y el conocimiento científico en torno aquí de un héroe ibérico, Magallanes, mitificado por un escritor italiano, Pigafetta. Muchas gracias en portugués. Obrigado. El sonido, Adriana, el son, el micrófono. Ahí. Bueno, quiero dar las gracias por esta interesantísima exposición a Rogerio Puga. ¿Me entendieron bien con mi portuñol? Entendimos perfectamente, y además de eso fue muy amena y llena de cosas que yo fui anotando a ver si podemos recuperar en la conversación. Pero no quiero quitar el tiempo a Joaquín Zuleta, quien es nuestro tercer ponente hoy, quien trabaja de estos temas desde Chile, es decir, desde la Universidad de los Andes, y que ha dedicado su tesis de grado a Pedro Sarmiento de Gamboa, y tiene una apasionante historia que contar sobre el proyecto de fortificación del Estrecho de Magallanes, de manera que nuestras reflexiones están aterrizando en Chile y en un esfuerzo muy duro y muy concreto que tiene que ver con los temas que hemos tratado antes. De manera que cedo la palabra a Joaquín Zuleta. Muchísimas gracias, profesora Adriana Valdés, por esa presentación, y gracias a los organizadores de este ciclo por permitirnos, aunque sea de esta manera, reflexionar y seguir conversando respecto a los 500 años del viaje de Hernando de Magallanes y todas las posibles dimensiones de esa fantástica empresa. Muy bien, pues efectivamente hoy voy a hablar justamente de ese proyecto, del proyecto de Sarmiento de Gamboa, recogiendo algunos de los conceptos que han sido propuestos acá, y de otros que también están dando vuelta a propósito del espacio magallánico, ¿sí? El espacio magallánico, que es efectivamente un espacio raro, un espacio lejano, un espacio que despierta la imaginación y que logra cautivar, ¿no?, la imaginación de navegantes, de cartógrafos y, por cierto, de gobernantes, ¿no?, por cierto, de reyes, como lo vamos a ver. Me gusta el concepto de espacio vacío, del poniente vacío que ha enunciado la profesora Isabel Soler hoy día, y ese espacio vacío quizás podríamos llevarlo a el Estrecho de Magallanes, ¿sí? Vamos a ver cómo
el estrecho de Magallanes se transforma para la conciencia europea del siglo XVI como un lugar donde todo es posible, como un lugar donde quizás nada es posible, un espacio que cuestiona nuestros mapas cognitivos, digamos, nuestras proyecciones, justamente en ese momento en el siglo XVI, ¿no? Entonces, mi reflexión va desde el momento del descubrimiento, si se puede llamar así todavía, o de la exploración del estrecho de Magallanes por Hernando de Magallanes hacia adelante, ¿sí? ¿Qué sucede a partir de eso? Y bueno, es difícil de analizar, es contradictorio. Para Felipe Fernández Armesto, el descubrimiento del estrecho de Magallanes fue un hecho irrelevante, porque comprobó que era imposible establecerlo como una ruta comercial, es decir, desde el momento en que se concreta el proyecto se acaba para Felipe Fernández Armesto. Precisamente por eso, era demasiado lejos, era demasiado arriesgado, era imposible establecer una armada permanente. Por lo tanto, el estrecho de Magallanes se transforma, digamos, en un circuito que no es posible realizar de forma regular, ¿sí? Esa es una de las visiones. Hay otras visiones mucho más soñadoras, que piensan que el estrecho de Magallanes hay que protegerlo, ¿no? Desde España vamos a tener esa visión, hay que proteger el estrecho de Magallanes. Otros dicen que no hay que protegerlo, que no hay que hacer nada, porque desde el momento en que ponemos una torre en el estrecho de Magallanes estamos llamando la atención de corsarios franceses que están en el Caribe, que se pueden acercar. Por lo tanto, existe una discusión muy rica y bastante enconada respecto de qué podemos hacer con el estrecho. Para mí el mejor ejemplo de esa discusión está en digamos, en unos documentos de mediados de la década de 1550. El Consejo de Indias discute y una parte del Consejo de Indias aconseja fortificar para establecer una ruta permanente, y otra parte del Consejo de Indias dice que no hay que hacerlo, que no hay que hacer nada, y los consejeros discuten, se ve, no llegan a ningún acuerdo y mandan a Carlos V un documento donde dice, bueno, no estamos de acuerdo, existen estas dos posibilidades y por lo visto pues no se decide hacer nada, ¿no? Sin embargo, el sueño del dominio geográfico sobre el estrecho de Magallanes persiste. Sabemos que el proyecto de Valdivia, de Pedro de Valdivia, que pedía la gobernación de Chile, que pedía la extensión de la gobernación de Chile hacia el estrecho de Magallanes, era precisamente crear una ruta regular para poder prescindir de la capital del Virreinato del Perú. Es decir, Valdivia, el proyecto que tenía era poder establecer una ruta directa entre Sevilla y Santiago de Chile, ¿no? Esa era parte del diseño geoestratégico de Valdivia. Y, por supuesto, vino la muerte de Valdivia luego, Jerónimo Alderete lleva este proyecto a Inglaterra, donde estaba Felipe II, pero todo queda en un proyecto, ¿sí? Curiosamente, este proyecto lo vuelve a tomar el mismo Felipe II, casi 30 años después, en 1580, donde vamos a tener la concreción, ¿no? O el intento de concretar el proyecto de fortificación y población del estrecho de Magallanes de la mano de Sarmiento de Gamboa, ¿sí? Entonces, bueno, podemos tener todos estos conceptos dando vuelta. Voy a compartir pantalla con ustedes. Y hay algunas cosas que nos conviene entender, ¿no? Respecto de qué pasa en este momento en 1580 para que un proyecto de esta naturaleza no solamente llegue a los oídos del rey y tenga cierto eco en la corte, sino que además se interesen en poner el dinero y la logística y la fuerza del imperio para intentar un proyecto que podríamos decir es directamente descabellado, es muy difícil de realizar, y como vamos a ver, generó una oposición muy grande en la corte. ¿Sí? La corte no llegaron a ponerse de acuerdo respecto de la conveniencia o no de este proyecto. Entonces, les voy a mostrar quiero mostrar esta imagen rápidamente. Es la imagen de una fortaleza, ¿sí? Esta fortaleza que está en Italia, ¿sí? Y que nos dice el texto ahí que la fortaleza se parece a una corona imperial, tiene una forma de corona imperial. Y a partir de esta imagen me gustaría crear la asociación entre fortalezas, ¿sí? Y poder.
la posibilidad de dominar un territorio a partir de una fortaleza, ¿no? Y está en bastantes testimonios en este momento que la fortaleza, solamente por existir, ya genera un dominio, ¿sí? Es decir, el dominio no está solamente porque es una defensa concreta, sino solamente por la imagen. Genera una imagen de poder que va a disuadir a los enemigos de atacar esa plaza o ese territorio, ¿sí? Bueno, tenemos allí una imagen del Estrecho Magallanes, que voy a mostrar rápidamente esta otra imagen de Alonso de Santa Cruz, de 1542, que muestra, es un mapa que está invertido, para, como nosotros vemos hoy día la imagen del mundo, y arriba dice tierra o isla del Estrecho de Magallanes. Por lo tanto, no se sabe realmente si lo que hay al otro lado del estrecho es un continente o es una isla, y aquí Alonso de Santa Cruz directamente deja la duda, y en el texto es muy ambiguo, dice que es una isla, pero que es la isla más grande del mundo, por lo tanto no se atreve a sacarnos de dudas, ¿no? De qué estamos hablando, y esto es muy relevante para el proyecto. El mapa que tenemos acá, que es el primer atlas de Abraham Ortelius de 1570, nos muestra la Terra Australis incógnita o non incógnita, que es esta idea de que existe una tierra austral, ¿no?, al sur del mundo. Por supuesto, es una prolongación de esa imagen, o una interpretación de esa imagen que mostraba Isabel Soler hace un momento, ¿no? Es decir, tenemos una gran masa continental, y si es verdad que tenemos esta masa continental, entonces el Estrecho de Magallanes es justamente un pasaje entre Oriente y Occidente, y cerrando el Estrecho de Magallanes es posible dominar la mitad del mundo, ¿sí? Y ese fue precisamente el razonamiento que hubo en la corte castellana y en la corte portuguesa en 1580, ¿sí? Es decir, este fue el mapa, este fue el atlas que avaló, digamos, esta expedición tan arriesgada de enviar una enorme flota al Estrecho de Magallanes. Recordemos que en 1580 se produce la unión de coronas, ¿no? La unión de coronas entre España y Portugal. Todo esto va a formar parte de la monarquía de Felipe II, por lo tanto Felipe II se transforma en el mayor monarca del mundo, que va a tener, digamos, los territorios de Portugal también bajo su mando, ¿no? Por lo tanto, eso implica Brasil, implica parte de varias plazas fuertes en África, territorios en India y las Islas Molucas, ¿sí?, que pasan a formar parte otra vez, no de España, porque no se mantienen los dos imperios de forma separada en términos administrativos, pero sí van a estar al mando de un mismo rey, ¿no? Y a partir de esto se crea la idea de que sí es posible dominar el Estrecho de Magallanes, ¿sí? Se asume esta idea como posible, se asume esta idea como deseable también. Hay otro factor muy importante, que es la irrupción en el Océano Pacífico de Francis Drake en 1578, que logra, ¿no?, encontrar el Estrecho de Magallanes y asaltar varias ciudades en Chile, en Perú, logra robar el Galeón de la Plata y establece, digamos, el pánico en el Pacífico de que los corsarios, los piratas, los ingleses se están metiendo en el Pacífico, el lago español, un territorio que realmente estaba exento de este tipo de incursiones. Y, digamos, a partir de eso, Sarmiento de Gamboa, ¿no?, que es este personaje tan curioso, cartógrafo, cosmógrafo, historiador de los incas, que está con el virrey Francisco de Toledo en el Perú. Francisco de Toledo lo envía a explorar el Estrecho de Magallanes, y luego desde ahí Sarmiento llega a la corte en España, completando el viaje entre el Perú y el Pacífico y Sevilla por primera vez, y propone el proyecto a Felipe II, el proyecto de fortificar y poblar el Estrecho de Magallanes, ¿sí? Yo me he dedicado desde la literatura colonial, a estudiar las relaciones de Sarmiento, las cartas de Sarmiento, y una de las preguntas que me hice muy temprano en esta investigación es, bueno, ¿qué querían hacer? ¿Qué intentaron hacer en el Estrecho de Magallanes, ¿no? Y hay un montón de documentación. Mucha de ella está contenida en el archivo de Indias, en el archivo de Simancas en España, otra en la Sala Medina también. Y bueno, lo que quieren hacer, ¿no?, se los voy a resumir. Lo que quieren hacer es básicamente unas fortalezas, ¿sí? El proyecto es bien interesante, concitó la atención de la corte,
durante varios meses, en 1580, se produjeron reuniones de alto vuelo, ¿no? Con el Marqués de Santa Cruz, con el Duque de Alba, con un ingeniero como Bautista Antonelli y Sarmiento de Gamboa, y se reúnen, ¿no? A decir, bueno, ¿qué se puede hacer en el estrecho? ¿Sí? Ahí está primera angostura, y la idea, básicamente, lo que quieren hacer es construir dos fortalezas contrapuestas en la primera angostura. Digamos que el diseño obedece al trazo italiano, a los baluartes. Aquí tenemos dos baluartes que van a estar unidos con, digamos, van a estar con cañones, por supuesto, con artillería, intentando mantener el principio del fuego cruzado. Ese es el principio de la fortaleza italiana, del trazo italiano, fuego cruzado. Por lo tanto, cualquier enemigo que se acerque, o cualquier flota que intente pasar, sería hundida, ¿sí? Aquí estoy usando, ojo, estoy usando los diseños de Tiburcio Spanocchi, pero según he podido investigar, en realidad estos diseños son más tardíos, ¿sí? Son de cuando Sarmiento vuelve, una vez que esta expedición ha fracasado, vuelve y él sigue intentándolo, y ahí se contacta con Tiburcio Spanocchi para que haga estos diseños, porque Sarmiento quiere ir, ¿no? Los he puesto aquí solamente para que se entienda la idea. Entonces este es el principio básico que tienen, y lo más llamativo, según podemos ver en algunas actas de esas reuniones, es que el Duque de Alba, ¿no? Y el Marqués de Santa Cruz, estos grandes militares, ¿no? Realmente no están conformes con este diseño, y lo que quieren, digamos, empiezan una suerte de lluvia de ideas, de tormenta de ideas, ¿no? Una tormenta de ideas teñida de mucha fantasía, y empiezan a decir que hay que hacer realmente diseños todavía más sofisticados y más curiosos. Les voy a leer solamente una parte muy breve del acta de la reunión que fue levantada por el Duque de Alba. Dice lo siguiente el Duque de Alba, dice: yo no tengo por defendido el canal para estorbar que no pasen navíos por él con dos fuertes solos, porque la corriente es tan grande que los navíos que quisieran aventurarse a pasar lo harán de 10 veces que se aventuren las 9, porque con la risura de la corriente que por allí entra la marea, el navío volará, y será dicha que la artillería le toque. Y aquí viene la propuesta, ¿no? Si se pudieran hacer al luengo del canal de la estrechura hacia el levante, en las riberas del norte y del sur, fuertes que vinieran cañoneándose siempre los navíos por un luengo espacio, esto tuviera yo por muy buena guardia. Bueno, hay una dificultad, la corriente, que los navíos, la flota podría pasar muy, muy rápido, pero hay una solución, y la solución es esta suerte de fuertes sucesivos, ¿no? La mala noticia para el Duque de Alba es que en el siglo XVI no existe este tipo de tecnología, ¿sí? No existe digamos, una defensa de este tipo, ¿sí? Esta defensa, se muestro rápidamente, este tipo de defensa, ¿sí? Que son las baterías en las fortificaciones marítimas, y es una evolución de las torres y las plataformas de protección bajas dotadas de artillería, recién van a aparecer en el siglo XVIII, ¿sí? Por lo tanto, el Duque de Alba está proponiendo, digamos, una máquina de guerra que todavía no existe en el siglo XVI, ¿sí? Pero la fantasía defensiva continúa. Además, el Duque de Alba, una de las cosas que dice es que él en Flandes, en algunos canales, lo que hizo fue poner un barcón, ¿no? Un barco con un cañón, un barcón, digamos, lo que llamaría es una barcaza, ¿no? Un bote grande, ¿sí? Con un cañón, ¿sí? Aquí muestro uno que no pertenece a este proyecto, es posterior, ¿sí? ¿Cuál es la mala noticia para el Duque de Alba? Que esto tampoco existe en el siglo XVI, ¿sí? Este tipo de defensas también se desarrolla en el siglo XVIII. Además de eso, ya para resumir el propósito, se proponen una cadena, proponen unas torres, un sistema de torres, de comunicación mediante torres, y todos estos, ¿no? Tenemos por lo tanto una especie de proyecto acumulativo para poder dominar el canal. Les muestro rápidamente el proyecto de la cadena. Esta cadena no es del proyecto del Estrecho Magallanes, pero sí fue hecha por el mismo ingeniero, ¿sí? Juan Bautista Antonelli, que es el hermano menor del que había nombrado. Son dos hermanos, los dos Antonelli. El hermano menor luego va a Cuba y propone hace este proyecto, ¿sí? Y está exactamente lo que querían hacer en el Estrecho Magallanes. Así que mediante este proyecto de Cuba podemos ver más o menos lo que querían hacer en el Estrecho Magallanes. Y ahí tenemos
tenemos 2 barcones, fíjense que son 2 barcones, y esta cadena, ¿sí? ¿Y qué dice? ¿Qué dice en el texto que ven ahí? Dice, ha de ser de maderos gruesos, con sus eslabones de hierro recios, y en medio sostenido de un par de barcones, por ayudarla a sostener siempre a un peso sobre el agua. En los cuales barcones podría haber 2 cañones o medios que tirasen por el filo del agua. Cabe los cuales a un lado se recogerán los demás barcones y embarcaciones, ¿sí? Y lo que dice es que, ¿no? En el texto concretamente dice, detrás de la cadena, en la parte de dentro, se pondrán 2 naves viejas, ¿sí? Dice, cuando el enemigo viniese a acometer las naves, se allegasen a la cadena y entonces se pegará fuego a las dichas naves, y de esta manera se quemarán todos, porque si acometen este puerto con viento norte, después que están sobre la boca del puerto, no pueden volver atrás y se han de venir a quemar o dar en la costa, ¿no? Este es el proyecto que para Cuba, pero que que está, digamos, ya en la mente de estos ingenieros para el Estrecho de Magallanes. Entonces, lo que tenemos aquí es este proceso acumulativo, esta fantasía realmente de una fortificación que puede ser completamente inviolable. Es, como digo, una acumulación de maquinaria de guerra. Las fortalezas están basadas en la torre de Belém y en el sistema defensivo del río Tajo, que acababa de ser conquistado por España, y por lo tanto tenemos un modelo, digamos, europeo, y un modelo basado básicamente en los sueños defensivos del duque de Alba, ¿sí? Lo interesante es que este proyecto fue muy combatido en la misma corte. Hay una serie de consejeros que dicen, esto no se puede hacer, esto es imposible, porque es muy lejos, porque no vamos a poder llegar ahí, hay muchas tormentas, no vamos a poder construir, los barcos artillados no van a poder navegar porque el viento es demasiado, va a ser imposible, la cadena no se puede poner porque la primera tormenta se va a romper, las torres de vigilancia que iban a tener un sistema de comunicación por señales de humo, no van a poder comunicarse porque el viento es tanto que se va a llevar el humo, y por lo tanto tuvo una oposición enorme dentro de la corte, encabezada por quien va a ser luego el general de la flota del Estrecho Magallanes, que es Valdés, ¿no? el general Diego Flores de Valdés, y básicamente lo que triunfa es la idea del Duque de Alba y de Sarmiento de Campoy. Con esto ya voy terminando. La pregunta, ¿por qué? ¿Por qué puede triunfar una idea de este tipo, ¿no? Sabemos que el proyecto fue un desastre, sabemos que terminó en lo que se llama en la historiografía chilena la aventura de Puerto de Hambre, con eso ya sabemos que las cosas no terminaron muy bien, pero la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué es posible? ¿Por qué un proyecto de esta naturaleza puede ser aprobado por la Corte y financiado, ¿no? Cuando realmente el costo son 23 naves, 3.000 personas, ¿no? Una cantidad de material realmente impresionante, y todo eso, por supuesto, que fue desperdiciado, no se pudo aprovechar, no se pudo hacer nada. ¿Por qué? Bueno, la respuesta que yo propongo es justamente por ese ensueño de poder, ese ensueño imperial de situar, digamos, un hito en el límite del mundo y lograr desde allí dominar el Pacífico, el Atlántico, poner una cadena en mitad del mundo para impedir que otros puedan pasar, ¿no? Por lo tanto, lo que tenemos aquí, y a mí me interesa mucho, es la imagen del Estrecho de Magallanes. Es un espacio vacío, pero es un espacio vacío que contiene todas las potencias. Para algunos va a ser el espacio de la experimentación, el espacio de los sueños bélicos más sofisticados e imposibles, y para otros el espacio de lo imposible, el espacio donde no se puede hacer nada, y es mejor no hacer nada, es deseable no hacer nada. Y esos conceptos chocan en la Corte y, digamos, se van a proyectar hacia el futuro, y va a vencer la visión de lo imposible, por supuesto, porque se intentó hacer y se fracasó, ¿no? Pero este sueño, digamos que estuvo vigente. Hubo quienes decían que se podía hacer una ciudad en este punto, se podía conectar Oriente y Occidente, podía ser una suerte de emporio del mundo, y bueno, todas esas ideas circularon en ese momento, y fueron parte, digamos, de esta idea del Estrecho Magallanes, que es un espacio limítrofe, es un espacio que sale de nuestro mapa cognitivo, y por lo tanto es un espacio donde pueden suceder las cosas más imposibles, ¿no? Los sueños irrealizables, o también donde no es posible ni siquiera llegar, ¿no? Entonces, bueno, quiero terminar con esta reflexión. Muchas gracias.
Muchísimas gracias también a nuestro último expositor. Creo que nos hemos comido prácticamente todo el tiempo que estaba asignado para esta reunión. No lo lamento en absoluto porque las 3 exposiciones fueron extraordinariamente interesantes, pero si acaso ustedes no me dicen nada en contrario, no abriría conversación ni entre nosotros ni con el público, y procedería a dar simplemente unas palabras finales en vista de la hora. Y creo que podríamos estimular a quienes nos han invitado a que nos inviten de nuevo cuando ya el público no esté cansado a conversar acerca de estos temas que han sido muy fascinantes. Yo quisiera decir muy telegráficamente 4 cosas. Una, es esto de las cartas de marear que ustedes han nombrado, es algo demasiado bello como para dejarlo pasar. Es el título, me imagino, de más de algún libro de poemas, porque si algo debía ser América, era marear a Europa. Es decir, en el sentido de darlo vuelta sobre sí mismo y cambiar su, digamos, ir royendo a las bases de su manera de conocer. Luego, si uno piensa, hemos estado hablando siempre desde el punto de vista de quienes venían a América. Hay todo un espacio por descubrir, que lo llamó Ronald Kay acá en Santiago, el espacio de acá. ¿Y cuál era ese espacio? ¿Cuál era su desfase cronológico y tecnológico en relación con la gente que estaba llegando? Y tercera cosa, también de manera muy telegráfica, unos versos de Antonio Machado. El ojo no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque te ve. Y vamos a tener que tener alguna exposición en algún momento sobre cuál fue el ojo que miró a esos viajeros. No es ojo porque tú lo veas, es ojo porque te ve. Y la otra cosa que también me parece que es algo que pensé en 1992 a propósito de digamos, de los encuentros de 2 mundos y de grandes exposiciones que hubo entonces. Si había alguna posibilidad de que las imágenes, por ejemplo, las imágenes de los dioses aztecas, de las divinidades, fueran entendidas de otras maneras que no fuera diabólica, dado el tipo de iconografía que existía en esa época en Europa. Eso me tiene a mí, llevo 10 años pensando eso, y no, por supuesto no he llegado a ninguna conclusión, pero quería compartirlo con ustedes. Solo me queda entonces despedirme de ustedes, agradecerles enormemente este encuentro, agradecer a Biblioteca Nacional, agradecer a las embajadas de España, de Portugal, al Instituto Cultural de España, a todos los que nos han invitado, y decir que quedo realmente muy contenta de haberlos podido escuchar y entender un poco más de su fascinante trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, en nombre de la Biblioteca Nacional quiero agradecer a todos los que participaron en esta actividad de hoy día. Fascinante nuevamente, como todas las que hemos hecho también en torno a Magallanes y a otras actividades también, pero como les decía, quería agradecerles también en nombre de nuestro director Pedro Pablo Segers, y recordarles que esta actividad va a quedar disponible en la página Facebook de la Biblioteca Nacional para que la puedan ver. Recordarle a nuestro público
que pueden hablar con más personas que quizás no pudieron estar ahora por la hora o el día, como sea. Esto va a estar disponible para que lo puedan ver más adelante. Y nuevamente agradecerles y dejarlos invitados para nuestra próxima actividad, que va a ser dentro de muy poco. Los invito a estar atentos a nuestro Facebook de la Biblioteca Nacional y a las páginas también del Centro Cultural de España y de la Biblioteca Nacional. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Gracias a ustedes. Gracias. Chao, chao. Gracias.